casos para activos que pagan rentas y activos que no pagan rentas. Activos que pagan rentas son, por ejemplo, acciones que pagan dividendos, bonos que pagan cupones. Activos sin rentas son activos que no pagan rentas, por ejemplo, acciones sin dividendos y bonos cero cupón. Entonces empecemos con activo que no paga rentas. Bien, entonces hagamos un ejemplito aquí chiquitico. Entonces, como ejemplo, hagamos lo siguiente. Hay un activo que no paga dividendos. Una acción en particular, ¿no? Y vale 60. Bueno, la tasa de interés, voy a escribirlo en términos que ustedes ya conocen, la curva de rendimientos es plana al 5%. Entonces, estamos interesados en ver qué sucedería si hay dos casos. Supongamos que hay un forward en el mercado con precio forward, ¿no? De 67. Parece muy grande, ¿no? Porque el precio del activo es 60, entonces parece que es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner un diagrama de tiempo. Eso es igual a 0, eso es igual a 1 año. Aquí el precio del activo, acuérdense que ese es para spot, es igual a 60. El futuro, a 1 año, es 67. Es decir, que aquí yo puedo comprarlo o venderlo a 67. Parece que es muy alto. Como parece que es muy alto, entonces vale la pena irse en una posición corta en el forward para vender. Porque si es muy alto, entonces yo puedo vender a un precio alto. Claro, como F1 es muy alto, entonces voy a irme corto en forward para vender a 67 en 1 año. Pero yo necesito vender algo. Claro, bajo ese contrato vendo acciones. Entonces, para eso necesito comprar una acción, que es la acción que voy a vender en ese momento, ¿no? Porque estoy corto en un contrato forward. Pero para comprar esa acción necesito, entonces pido, ¿cuánto vale la acción hoy? 60. 60 para comprar la acción. Pedir prestado 60 a un banco es lo mismo que vender un bono. Yo puedo vender un bono con la promesa de repagarlo. En este caso, un bono cero cupón. Es decir, vendo un bono. Las dos son equivalentes. Y con eso compro la acción. Bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy. Vamos a ver cuál es el flujo de caja. Entonces, el flujo de caja. Un forward. Sabemos que los forwards siempre se entran con 0. Lo he dicho desde el principio de este corte. El forward se entra con 0. Nadie paga, ni el que entra largo ni el que entra corto.
Entonces esto es 0, porque los dos tienen la misma obligación, los mismos tienen el mismo riesgo, etcétera, etcétera. Vender un bono da un flujo de capital positivo de 60. Comprar la acción da un flujo negativo de 60. Es decir, que mi portafolio hoy vale 0. Esto es, T es igual a 0. ¿Qué pasa en un año? Bueno, en un año sucede lo siguiente. Yo tengo un bono, bueno, yo tengo que repagar ese bono porque yo lo vendí. Es decir, tengo que pagarle el principal más intereses. En este caso, como es un bono cero cupón, no un solo préstamo, pues simplemente lo que tengo que pagar es 60, la tasa de interés que es el 5%. Entonces, T es igual a 1, tengo que pagar 60 por 1 más 5%. ¿De acuerdo? Profe, buenos días, qué pena. Una pregunta. Levanta la mano. Ya, ahora sí. Bien, Juan Sebastián. Sí, profe. O sea, se compró la acción con lo que había vendido el bono, ¿sí? Sí, señor. Ok. Bien. Entonces, tengo que pagar 60 por 1 más 5%. Bueno, eso da 63. Tengo que pagar 63. ¿Qué tengo en este momento en mi portafolio? Tengo la acción que compré y un forward corto. Entonces, puedo vender la acción por 67. Entonces, vendo la acción. ¿Otra pregunta, Juan Sebastián? Gracias. Entonces, voy a vender la acción por 67. Bueno, bajo el contrato forward. Entonces, gano 67. Y en el proceso, entregué la acción. Bien, entonces, ¿cuál es el flujo de caja? El flujo de caja es, por el forward, recibí 67. La deuda que tenía por el bono era 60 y 3. Aquí puse 60. Entonces, la diferencia entre ellos dos es 4. De manera que gané 4 en la operación. ¿Por qué sucedió esto? Porque yo encontré un forward en el mercado que me permitía vender la acción a un precio más alto de lo que era de lo que era posible en el mercado. Hagamos el ejemplo contrario y con eso generalizamos. Es exactamente análogo a lo que hicimos la clase pasada para el precio spot al final en el vencimiento. Entonces ahora supongamos lo siguiente. Profe, qué pena. En el Nicolás. tiempo cero, porque el forward vale 0. Lo dije en la clase pasada. Cuando entra, yo estoy revisando, bueno, primero que todo yo estoy revisando constantemente el curso, entonces por favor no me interrumpan de esa manera, sino hasta que yo les dé la palabra. Entonces, lo dije en la clase anterior, cuando yo entro en un contrato forward, yo me comprometo a comprar y la otra persona a vender. Así que no hay intercambio de flujos de caja, porque los dos tenemos las mismas obligaciones y los dos tenemos el mismo posible resultado al final. No sabemos quién va a ganar o quién va a perder. ¿Está claro, Nicolás? ¿Se entiende eso? Nicolás, por favor. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, a diferencia de las opciones, cuando veamos las opciones vemos que hay que pagar una prima. Entonces, supongamos
que el precio forward es ahora 58. Esto es intuitivo, después vamos a especificar todo este tipo de cosas. Cuando yo digo que parece muy bajo. Bien. Entonces, como parece muy bajo, parece que yo podría comprar o vender a ese 58. Como parece muy bajo, entonces me voy a ir por comprar. Porque podría comprarlo a un precio bajo, a 58. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, entro. Para comprar tengo que tener una posición larga. Entonces, una posición larga en forward. Bien. Entonces, como voy a comprar, tengo que vender hoy una acción para poder recomprarla. Entonces, vendo una acción. Entonces, lo voy a poner en otra parte, perdón. Vendo una acción y obtengo el valor de la acción hoy es 60. Bien. ¿Qué hago con ese dinero? Coloco los 60 en el. De manera equivalente, compro un bono cero cupón. Voy a dejarlo así a 60. Entonces veamos el PIG, el portafolio, pues. A ver, el flujo de caja es un forward que se entra en cero, nuevamente. Los forwards se entran en cero porque los dos tenemos las mismas obligaciones. Entonces, vendo la acción. Entonces obtengo un flujo de caja positivo de 60 porque me entra el dinero. Compro bono. Entonces tengo un flujo de caja negativo porque se va el bono. Está cero. Mi portafolio hoy vale cero. Listo. A ver. ¿Qué pasa en un año? 60 igual a cero. Bien, en un año sucede lo siguiente. Yo compré un bono. Así que me debo devolver la plata del bono. Recojo las utilidades del bono. Esto es 60 por 1 más 5% es igual a 63. Bien. Pero, como vendí la acción, la tengo que volver a recomprar para tenerla en mi portafolio. Entonces compro la acción, pero ¿cómo la compro? Pues con el forward largo que yo hice. El forward largo me permitía comprarla a 58. Entonces compro la acción con el forward. Y para eso pago 58. Entonces, ¿cuál es la acción? Entonces, obtengo la acción nuevamente. Entonces, yo tengo el flujo de caja. Tengo, vendo bono o ejecuto el bono, es equivalente, y con eso recibo 63 positivo. Ejecutar opción, acción, que estoy dando, forward, para eso pago 58. Y obtengo una diferencia de 5
Ese es el resultado del arbitraje. Entonces miren cómo funciona el arbitraje. Tengo 0 y al final obtengo 5 sin riesgo. Se habla de arbitraje cuando no hay riesgo. Cuando hay riesgo, eso no es arbitraje. Y en este caso el arbitraje se empieza con 0 y termina con un valor positivo. Bueno, entonces se da arbitraje siempre que yo empiece con un valor de 0 o negativo y obtenga un valor positivo. Eso es arbitraje y que además no haya riesgo. Entonces, según parece, la única forma de que no haya arbitraje es que el forward valga 63. Si vale 63, no va a haber arbitraje porque se va a compensar cualquiera de esas dos operaciones. Al final, o pago 63 o recibo 63 y las dos operaciones se van a anular. Entonces, si el forward vale 63 exactamente, no hay arbitraje. Entonces, ahora sí podemos generalizar este tema. Generalicémoslo. Entonces, para un activo sin rentas, que es el tema en el que estamos, se tiene que el precio forward es S0 E a la R por T. Entonces vamos a dar un argumento financiero para esto. Entonces supongamos que F es mayor que S0 E a la RT. Entonces esto significa lo siguiente. Significa que el forward está caro y este de acá está barato. Este de acá es lo que podríamos llamar el precio teórico del forward. Eso sería como el precio de mercado. Bueno, supongo este sería el precio que está en el mercado. Este es el precio teórico, el que debe suceder. Pero este sería el precio que ustedes ven en el mercado, el precio de mercado. Entonces, si esto sucede, este está caro, eso significa que yo podría vender caro. Lo caro se vende, lo barato se compra. Entonces, aquí significa que tengo que comprar bono, que comprar acción, vendiendo bono, y vender futuro o forward. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace la operación. En T es igual a 0, entonces, en T es igual a 0, ¿qué hago? Tengo que comprar la acción que está barata. Entonces, pido prestado, que es lo mismo que vender un bono. 0 cupón. O pido prestado. ¿Cuánto? S0 a la tasa R. Como se dan cuenta, estamos trabajando en este caso en tasas continuas compuestas. Y durante este corte vamos a utilizar cualquier tasa nominal, continua compuesta, efectiva, así que tienen que repasar corte 1. Además de eso, vamos a trabajar con bonos, así que tienen que repasar corte 1. Aunque no es acumulativo este parcial, tienen que repasar el corte 1. Más adelante vamos a ver que vamos a utilizar los betas, así que tienen que repasar corte 2. Entonces, vendo un bono, 0 cupón, o pido prestado S0 a la tasa de Juan Sebastián. Sí, profe, qué pena, pero es del ejercicio pasado. Es que esto, decía, supongamos que el precio el forward es ahora en 58. Bueno, pero entonces esto, bueno, entradas en posición larga en forward. Y luego decía, vendo una acción y obtengo 60, pero esa acción que uno la vende, ¿toma prestada esa acción para venderla o es una acción del portafolio de uno?
Como lo acaba de decir, es una acción que es del portafolio 1. Pueden ser las dos cosas. Se puede hacer con cortos en el mercado o sin cortos en el mercado. Yo lo hice sin cortos en el mercado, pero eso lo voy a especificar en esto que estoy haciendo aquí adelante. Así que espera que yo revise este tema y después de eso, si quiere, me vuelve a preguntar. Dale. Entonces, vendo un bono. Bueno, vendo un bono 0 cupón. O pido prestado de C0 a R. Entonces, ¿qué hago con ese dinero? Compro la acción. En este caso lo voy a llamar subyacente. Subyacente es el activo que está debajo de la inversión. Entonces, habíamos hablado en la clase pasada que un derivado recibe su precio de un subyacente. El subyacente es un bono, una acción o algo, un valor primitivo. Entonces, compro el subyacente que vale ese. Como está caro el futuro, entonces tomo una posición corta en forward. Bueno, tomo una posición corta en forward. Bien. ¿Qué sucede en T es igual a T? Entonces miren lo que sucedió. Yo pedí prestado dinero, compré la acción y tomé una posición corta en el forward. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que hice aquí arriba, vender caro. Claro, al vender caro lo que tengo que hacer de alguna manera es vender el subyacente que ya lo tengo, pero pagar lo que debo al banco. Y lo que debo al banco pues va a ser menor a lo que voy a tener de la venta. En eso consiste el arbitraje. Entonces, ¿qué hago acá? Vendo el subyacente a ¿cuánto? Pues a F, que es el valor al que me comprometí bajo el contrato forward. Y se repaga el préstamo más intereses. O lo que es lo mismo, el cero cupón. Entonces lo que tengo que pagar es ese cero e a la RT. ¿Qué obtengo al final? El resultado es F0 menos S0E a la RT, que es mayor que 0. ¿Por qué? Porque es lo que habíamos supuesto aquí arriba. De manera que se obtiene una ganancia. Van a haber presiones de compra sobre S, presiones de venta sobre F, de manera que este precio va a bajar, este precio va a subir, hasta que dé la vuelta. Entonces, como lo dijimos la clase pasada, al final, F0, F será menor o igual a S0 E a la RT por presiones de mercado. Bien, hagamos el siguiente caso. Entonces, supongamos ahora que F es menor a S0 E a la RT. Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí tengo que esto es barato y esto es caro. Entonces, ahora las operaciones son al revés. Lo que tengo que comprar es el forward y lo que tengo que vender es el subyacente. Entonces, hay dos formas de hacer esto. Una es, yo tengo el subyacente en mi poder, así que lo vendo.
¿Por qué? Porque yo pienso que hay una oportunidad de negocio, porque el forward precisamente está barato. Y luego lo recupero. Otra es, como les expliqué en el corte anterior, en opciones, en portafolio. Ustedes pueden hacer una venta en corto, pedir prestado el activo, venderlo, recuperarlo y entregarlo. Cualquiera de las dos funciona. Eso depende del ambiente. Por ejemplo, hay veces que hay restricciones en corto, como hubo en Colombia en el 2008, así que en ese caso tiene que uno hacer las operaciones con los activos que tiene dentro de su portafolio. Entonces, se vende el subyacente. Vendo, voy a poner en corto, por ejemplo, pero acuérdense que puedo utilizar mi portafolio. El subyacente. Bueno. Y recibo S0. Invierto S0 a R, que es lo mismo que comprar un bono. Tomo la posición larga en forward. Bien. Esto es en T es igual a 0. ¿Qué pasa en T es igual a T? Bien. En T es igual a T, se reciben los resultados de la inversión. Entonces, recibo S0 a la RT del banco o del bono. Compro el subyacente con el forward. ¿A cuánto? A menos F. Y recupero el subyacente. Vamos a escribirlo completamente. Para mi portafolio o para cerrar el corto. De acuerdo a como lo hubiera hecho yo. Entonces el resultado es S0E a la RT menos F, que es mayor que 0. ¿Por qué? Porque habíamos hecho ese supuesto, ese que está aquí arriba. De manera que obtengo una ganancia. Al final, F va a ser mayor o igual que S0E a la RT por presiones de mercado. Para que se cumplan estas dos, esta y esta, para cumplir las dos relaciones en equilibrio, F tiene que ser igual a S0E a la RT. Voy a repetir algo que dije en la clase pasada. Veo que a veces se les olvida lo que digo en las clases pasadas. Lo voy a volver a repetir. Eso no significa que esto sea lo que sucede siempre. No. A veces sube a veces baja y las fuerzas del mercado lo acomodan nuevamente. Se está moviendo continuamente. Por eso el arbitraje es una forma de ingresos para las entidades financieras. Bien. Sigo. Vamos a suponer ahora que tengo... bueno. Como se darán cuenta, estoy explicando arbitraje para ver cómo se hacen ganancias con arbitraje, pero estoy llegando a valoración. Entonces esto es importante porque este es el valor de un
forward, o sea, esa es la forma de calcular un precio forward. ¿Cómo se calcula un precio forward? Con esta ecuación. Entonces, durante esta clase vamos a ver diferentes activos y con los diferentes activos vamos a hacer un arbitraje y con el arbitraje vamos a determinar los valores. Entonces, aquí voy a poner una nota. El precio de los derivados se obtiene de la condición de no arbitraje. Entonces, cuando estés trabajando en una empresa, la única manera de saber cuál es el precio justo de un activo derivado es que no haya arbitraje sobre ese precio. Eso también se cumple para los precios de los activos primarios, por ejemplo, bonos y acciones, pero en ese caso es más sencillo el tema. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Calcular los precios a través de arbitraje y de paso vamos a ver cómo se hacen los arbitrajes sobre los activos. Entonces, forward sobre un activo de inversión con rentas. Entonces, vamos a hacer ahora un forward sobre activo de inversión con rentas. Entonces, supongamos que tengo un bono. Bueno, entonces, hagamos un ejemplo. Voy a seguir el ejemplo que está en Hull. Bueno, y luego, igual seguiremos haciendo muchos más ejemplos como la costumbre en esta clase. Entonces, supongamos que tenemos un bono que vale 900. El bono vale 900 hoy. Y que tiene pagos de cupones semestrales, donde el siguiente pago es en 4 meses. Bien, el pago es de pagos de cupones de 40, vamos a poner acá. Entonces paga 40 semestrales, pero el siguiente pago es en 4 meses. Bien. Entonces, la curva de rendimientos es, tengo T, tengo R. Entonces, en 4 meses, y en 9 meses tengo esta curva de rendimientos. Esta es del 3%, esta es del 4%. Bueno, esa es mi curva de rendimientos. Entonces, ahora tengo un forward sobre ese bono. Entonces, supongamos que hay un forward a 9 meses. Entonces, primer caso, igual que el caso anterior, vamos a poner un precio alto para forward y un precio bajito para forward. Entonces, supongamos que el precio forward es 910, que parece que es alto. Entonces, ya sabemos cómo se hace la operación con un forward cuando el precio del forward es no. Cuando el precio del forward es alto, entonces vendemos el forward. Bien. Entonces,
primero tenemos que comprar el subyacente. Entonces voy a comprar el subyacente. Para eso pido prestado dinero. Entonces tengo que, bueno, voy a vender el forward. Entonces tengo que pedir 900, que es lo que me vale el bono, para poder vender el bono con el forward más adelante. Entonces pido 900. Con esos 900 compro el bono. Y entro en una posición corta en forward. ¿Cuál es el flujo de acá? El forward vale 0. El bono o la cuenta de ahorros pedí 900. Son 900 positivos porque me entran. Y como compro el bono, entonces pago 900. Entonces el flujo de cada total es 0. Mi portafolio hoy vale 0. Bueno, ¿qué sucede al final del periodo? Bueno, resulta que hay un pago de cupón. Bueno, entonces ese pago de cupón que se hace a la mitad del periodo, hay que tenerlo en cuenta dentro de la operación. Bueno, de manera que hay que tenerlo, descontarlo del precio del bono. Entonces vamos a ver cuánto es ese cupón. Vamos a ver cómo es la operación. Vamos a hacer una gráfica para ver qué es lo que sucede acá. Yo compré un bono y para eso pagué 900. Bueno, entonces tengo un cupón a 4 meses. El cupón vale 40. Profe, qué pena lo interrumpo, es que tiene mucho delay, o sea, se demora mucho en cargar la pantalla. Ok, entonces voy a empezar otra vez a apagar y prenderlo, pero creo que vamos a tener que vivir con eso, en esas redes por ahora. Voy a apagar y prenderlo, bueno. Vale, gracias. Aló, ¿me oyes? Sí, sí, Ahora, sí. mejor. A ver, voy a poner la pantalla y me dice si está mejor o no. ¿Cómo la ves? Pues toca esperar a que empieces a escribir, profe. Bueno, voy a escribir, tú me vas diciendo. Bueno, ya está más rápido. Ahí estoy viendo. Listo, gracias. Entonces yo compré un bono. Al comprar un bono, el bono me paga 40. 40 en valor presente sería 40 por real a menos. ¿Qué tengo acá? Es a 4 meses. La tasa de 4 meses es 3%, multiplicado por 4 meses en años. Acuérdense cómo se calcula eso.
Entonces, cuando hacemos ese cálculo, a ver, yo hago ese cálculo, eso me da 39.60. Entonces, de los 900 que yo pedí prestado, yo puedo repagar con el cupón que me pagan, porque es un bono que yo compré, 39.60. Eso me da 860.4. Ese es el dinero que yo voy a tener que pagar al final de la operación. Yo pedí prestado 900, pero parte de los 900 los pago con el cupón que me paga el bono. De manera que mi deuda total es de 860.40. Esa es la deuda que tengo que pagar al final. Acuérdense que lo que yo hago es, como estoy corto en el forward, vender el bono al valor del forward y con eso repagar la deuda, que fue lo que hice en el anterior caso. Solo que aquí tengo una ventaja, que a mí me pagan intereses a la mitad del camino. Con esos intereses a la mitad del camino puedo compensar los préstamos que yo recibí. Entonces, ¿qué sucede entonces al final? Al final yo tengo, vendo el bono con el forward y obtengo, ¿cuánto obtengo? Pues obtengo 910. Bueno, que ese era el forward que hemos dicho que era el caso que teníamos acá. ¿Qué debo? Debo el dinero que yo pedí prestado descontado del cupón que me pagaron, 860.40, pero valor futuro. Es decir, por EALA es a 9 meses. 9 meses es 4%. Por 9 meses sobre 12. Esto da, lo voy a poner en negativo, bueno, no lo voy a poner en negativo porque estoy diciendo debo. Eso es igual a 886.60. Entonces, ¿cuál es el resultado de la operación? El resultado de la operación, 910 menos 886.60. Eso es igual a 23.40. Bien, ese es un lado de la operación. Veamos el otro lado de la operación. Entonces, supongamos ahora que el forward está a 870, que parece muy bajo. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Como está bajo, nos tenemos que ir largo en eso. Largo significa que la vamos a comprar, de manera que tenemos que irnos corto en acción, ya sea de nuestro propio portafolio o corto en acción, como les expliqué en el bono, corto en el bono, o como les expliqué ahorita, la pido prestado el bono, lo vendo, después lo recompro y lo entrego. Eso lo vimos en el primer corte, en el segundo corte. Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer esto. Bien. Entonces me voy corto en el bono. Y recibo 900. Bueno, coloco los 900. Bien. Y con esos 900 hago un largo en el forward para recomprar el bono que tengo que volver a entregar. Bien. El flujo de caja de esto es cero, porque nuevamente tengo 900 positivos que recibí de vender el bono y 900 negativos que fue colocar el dinero. Bien, el dinero está en un banco, pero los 4 meses ni la persona que me prestó el bono lo tiene, ni yo lo tengo, pero la persona que me prestó el bono necesita sus intereses
Él sigue recibiendo los cupones. El hecho de que me preste el bono no significa que él me regale los cupones, no. Los cupones siguen siendo de él. Así que yo tengo que sacar esa plata para pagarle a él. Entonces eso significa que tengo que coger de los 900 que coloqué, tengo que recibir, tengo que sacar, tengo que recoger el cupón y pagárselo. Entonces, para pagar el cupón, descuento su valor presente. Entonces, cojo los 900 y le resto lo mismo que está acá, 39.60. Eso me da 860.40. Lo mismo acá, 860.40. Ese es el dinero que efectivamente me va a pagar intereses a mí porque ese es el que queda a 9 meses. Entonces, ¿qué pasa al final de la operación? Al final de la operación, cuando T es igual a 9 meses, ¿qué sucede? Bien. Por un lado recibo mi dinero. ¿Qué recibo? 860.40 por I a la 4% por 9 meses. Eso es 886.60. Bien. ¿Qué hago con eso? Tengo que comprar el bono para devolverlo. Pero el bono lo voy a comprar con el forward. Entonces compro bono con forward. Para eso pago 870, que es el forward de mercado. Entonces el resultado es 886 menos 870. Eso es 16. Bueno, voy a poner los decimales acá. Punto 60. Eso es igual a 16.60. Arbitraje. Entonces, generalicemos. Bien, tengo un bono que paga cupones. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a crear el siguiente portafolio. Supongamos que compramos un bono y entramos en una posición corta de forward sobre el bono. Entonces, ¿qué sucede? Flujo de caja de salida. Bueno, voy a poner un diagrama, más bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Eso es igual a 0. Y este es el vencimiento del bono. Por ahí digamos que el bono paga cupón acá, paga cupón acá. Supongamos que aquí es el vencimiento del forward. Es el vencimiento del forward. Aquí paga cupón. Y así sucesivamente. Y por aquí paga el cupón más el principal. Bien. Entonces, supongamos que entonces yo hago un forward corto. Así que aquí voy a vender el bono con el forward.
Entonces, ¿cuáles son los flujos de caja? Aquí hay un flujo de caja de salida, que es el valor del bono. Aquí hay unos flujos de entrada, que es I, que es el valor presente de los cupones. Si yo compro un bono, me llegan los cupones. Y aquí hay otro valor de entrada. Ese valor de entrada es la venta del bono. La venta del bono es F. Entonces, esos son los flujos de entrada. Entonces, en valor presente, esta entrada del bono, la voy a poner acá, es F por E a la menos R por T. Ese es el valor presente. Entonces, los flujos de salida tienen que ser igual a los flujos de entrada. ¿Cuáles son los flujos de salida? El valor del bono. ¿Cuáles son los flujos de entrada? Pues el valor presente de los cupones más el valor presente, eso es hoy, ¿no? Por si acaso. Más el valor presente del forward, que sea la menos R por T. Bien. Entonces, si yo despejo eso, me da que F es igual a S0 menos I por E a la RT. Y ese es el precio justo del futuro sobre forward. En este caso, ¿cuál sería el precio justo? Entonces, el precio justo sería, para este ejemplo, sería 900 menos el valor presente del cupón, que habíamos dicho que era 39.60 por EALA, es a 9 meses, entonces sería 4% por 9 meses. Ese futuro es, a ver, lo calculamos. Sería 900 menos 39.60 por exponencial a la, 4% por 9 sobre 12. Eso a 886.60. Bien. Entonces tenemos futuros sobre bonos, es decir, sobre activos que pagan rentas. Bien, pero las rentas no necesariamente las dan en términos de cupones, la pueden dar en términos de tasa cupón, por ejemplo. Entonces, forward sobre activos que pagan rendimientos. Ahora, no nos están diciendo los cupones, sino los rendimientos. Bueno, entonces recordemos, esto tienen que tenerlo ustedes claro, eso lo hicimos en corte 1. Podemos decir que tenemos un cupón del 10% anual. Entonces, podemos decir que es un cupón del 10% anual. ¿Qué puede ser? Pagadero a un año o pagadero semestral pagadero
trimestral o así sucesivamente. Bueno, podría ser cualquiera de esos. Si es pagadero anual, pues significa que es un solo cupón al año y me paga el 10% del principal. Si es pagadero semestral, acuérdense que lo que hacemos es coger 10% y dividirlo entre 2. Da 5%. Si es trimestral, cojo 10% y lo divido entre 4. Da 2.5%. Entonces, esas son las tasas de interés que tenemos que utilizar. Bueno, con esas tasas de interés, lo que sucede es que simplemente traemos a valor presente los cupones equivalentes, pero eso es equivalente a solamente utilizar la tasa cupón dentro de la fórmula del forward. Entonces, en este caso, el forward va a valer lo mismo que el caso anterior, solo que como tengo tasas de interés, entonces ya no necesito traer el valor presente de los cupones. Simplemente lo que hago es poner la tasa de interés arriba del exponente. Ese 0 a la R menos, voy a llamar a esas tasas Q por T, donde Q es la tasa promedio anual. Durante la vida del forward. Entonces, ejemplo, tengo un forward a un año, vamos a 6 meses, vamos a seguir el ejemplo del libro. Un forward a 6 meses en un activo que paga rendimientos del 4% nominal, anual, semestre vencido. La tasa libre de riesgo es 10%, continua, compuesta, anualizada. El precio del activo es 25. Bueno, entonces, la fórmula es F es igual a S0 E a la R, que es la tasa libre de riesgo, menos Q por T. Entonces, ¿quién es S0? Es 25. ¿Quién es T? Es un año, 6 meses. Entonces, pongámoslo como de 0. 6 meses sobre 12 meses. Acuérdense que todo tiene que ser anual. Esa es anualizada. Ese es el 10%. Esa tiene que ser anualizada. Entonces, esta es 4% nominal, anual, semestre vencido, que la tengo que convertir a continua compuesta. Entonces, acuérdense cómo se hace eso. Uno coge 1 más 4%, divide entre 2, eleva al cuadrado. Si le resto 1, ese es efectivo anual. Para convertirla a continua compuesta, le saco el logaritmo. Eso ya lo deben saber. Eso lo hicimos en el primer corte. Entonces hago 1 más 4% sobre 2 al cuadrado. Eso le saco el logaritmo. Eso es 3.9605%. Bien. Si inyecto estos valores, eso me va a dar, a ver,
Me da 25.76644. Entonces esto me da 25.76644.8 más o menos. Bien. Estos son forward sobre activos que pagan rendimientos. En particular, para índices financieros, tenemos que F es igual a S0 e a la R menos Q por T, donde Q son los rendimientos del índice. Bueno, entonces Q se toma como el rendimiento de los dividendos anualizado promedio de los rendimientos. Bueno, de los rendimientos, de los dividendos. Así que es exactamente igual. Bien. Vámonos entonces a un caso un poco más interesante. Entonces vámonos a futuros. Bueno, voy a poner el cuadrito verde para mostrar que esto es una fórmula de valoración. Bien. Entonces, forwards sobre Forex. Forex es Foreign Exchange. Esto es divisas. Entonces yo también puedo hacer forward para comprar divisas. Por ejemplo, que yo ya hago una venta y me pagan en dólares, yo voy a recibir dólares en, digamos, un año, pero a mí me preocupa que la tasa de cambio sea diferente. Si yo voy a recibir dólares, pues a mí me preocupa que la tasa de cambio baje porque voy a recibir menos pesos. Si voy a dar dólares, por ejemplo, que yo soy un importador, me preocupa que la tasa de cambio suba porque entonces tendré que pagar más pesos por el dólar. Entonces, eventualmente quiero hacer una cobertura sobre divisas. Entonces, voy a crear un Forex. Entonces, lo que vamos a hacer es que el forward, la tasa spot, en este caso, es la tasa de cambio de la moneda local contra la divisa. Entonces, ese cero podría ser lo que me tiene que resultar es el valor de la moneda local. Entonces, cada dólar vale 3.700 pesos, 770 o algo así en estos días. Pesos por USD. Entonces, esta es una tasa de cambio en la que el subyacente son dólares y los estoy convirtiendo en pesos. Y toda la operación la haría en pesos. Bueno, si pongo ese cero, es igual a, voy a derivar un dato aquí en internet.
Entonces, porque lo ponen al revés. Entonces, el euro dólar está en 1.21. Entonces, 1.21 dólares es un euro. Bueno, esa sería la tasa de cambio en la que yo convierto euros por dólar. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, así vamos a manejar las tasas de cambio. Bueno, bien. Entonces, vámonos al ejemplo. Entonces, con ese cero es el valor spot en dólares de una unidad, de una divisa. En ese caso, F0 es lo mismo, es la tasa de cambio a futuro. Vámonos a plazo, que fue lo que vimos en la clase pasada, plazo. Entonces, aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Supongamos que hoy T es igual a 0 y tengo una inversión para T es igual a T mayúscula. Entonces, yo puedo tener USDs o puedo tener otra divisa. Pongamos, no sé, pongamos CADs, que son dólares canadienses. Entonces, yo puedo hacer una cosa. Supongo que yo tengo 1.000 dólares canadienses. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Para convertir todos esos dólares, la idea es llegar acá, a este punto. Entonces yo lo que puedo hacer es convertir esto a dólares con la tasa de cambio. Entonces cojo los 1.000 CADs, los multiplico por la tasa de cambio. Voy a dejarlo sin apellido. Lo multiplico por la tasa de cambio, que es ese 0, te lo voy a dejar así. Y me da 1.000 por ese 0. Esto está en dólares, así que lo pongo en la tasa de interés. Voy a dejar este cuadradito más grande. La tasa de interés que tengo acá. Entonces, la tasa de interés es, supongamos que en Estados Unidos la tasa de interés la vamos a llamar R. Voy a poner la anotación, ¿no? Y aquí la vamos a llamar RF. R es la tasa libre de riesgo local y RF es la tasa libre de riesgo de la divisa. Se pone F por foreign. No confundir con free, con la tasa libre de riesgo. Bueno, no se confundan. Las dos son tasas libres de riesgo. Solo que una es la local y la otra es la divisa. Entonces aquí voy a obtener 1.000, ese 0, y a la R, que es la tasa mía, por T. ¿Qué pasa si me voy por acá? Si me voy por acá, el dinero que voy a obtener acá es 1.000 por E a la R foreign por T. Ese es el interés que voy a ganar. Y eso lo convierto en dólares con la tasa F0. Entonces eso sería 1.000 F0 E a la RF por T. Para que no haya arbitraje, estas dos tasas tienen que ser iguales. Si no, habría una oportunidad de arbitraje. Me puedo ir por un lado o por el otro lado.
Entonces, para que sean iguales, yo tengo 1000 S0 y al RT es igual a 1000 F0 y a la R por T. De manera que F0 es igual a S0 y a la R menos R por T. Fórmula para calcular el futuro sobre divisas. Entonces, hagamos un ejemplito de estos. Ejemplo. Entonces, tenemos hay un forward a 2 años. Bien. Entonces, de dólares sobre dólares australianos. Bien. La tasa de cambio S0 es igual a 0.62. ¿Y qué sería 0.62? Pues sería 0.62 dólares americanos por australianos. Bien, esa sería mi tasa de cambio. Entonces, nuevamente vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a suponer que la tasa es muy alta. Entonces, supongamos que la tasa de mercado resulta ser de 0.66. Esa es la tasa de mercado. Es muy alta. Entonces, nuevamente, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si es muy alta, entonces tenemos que vender el forward y comprar el activo. Para comprar el activo, entonces tenemos que pedir prestado en dólares, que es nuestra divisa. Entonces pedimos, digamos, 1000. El valor que puede hacerse, uno puede utilizar cualquier valor, pero supongamos que el nominal es 1000. Entonces supongamos el nominal es, bueno, pongámoslo aquí. El nominal es 1000 USDs. Entonces, pido prestado. Acuérdense, me voy corto en el forward para vender, así que tengo que comprar el activo. El activo son los dólares australianos. Para comprar el activo, entonces tengo que pedir prestado dinero. El dinero es dinero de dólares americanos. Entonces pido 1000 USD. Compro AUD. ¿Pero cuántos AUDs voy a comprar? Pues 1000 USDs to AUDs. Para convertir los AUDs, le tengo que poner sobre 0.62. Porque el 0.62 me pasa de la divisa a la local. De manera que para devolverme tengo que irlo entre ese 0. Entonces divido entre ese 0. Vamos a hacer el cálculo aquí. Los 3 divido 0.62. Eso da 1612.90. Eso es lo que yo compré. Bueno. Y entro en una posición corta en forward. Bien. Entonces vamos a ver el flujo de caja. Entonces, pido 1000. Entonces, dólares. Pido $1000. Esos son negativos. Son positivos porque me llegan. Que es lo mismo que 1612.9 AUDs. Compro AUDs. Entonces voy a poner esto a la izquierda.
Entonces compro menos 1612.90 AUDs. Estoy comprando el activo. Y entro en un forward corto. Eso vale 0. Mi portafolio vale 0. ¿Qué pasa en el vencimiento? Vencimiento es igual a 2 años. Bien. Entonces, yo compré los AUDs, pero ellos los puse en una cuenta de ahorros. Acuérdense el diagrama que tengo arriba. En una cuenta de ahorros que tengo en dólares australianos. Entonces, acuérdense que como estoy corto, lo que hago es vender el activo, recibir el dinero que obtengo por el forward, por haber vendido el activo, que lo vendí precisamente porque el forward era más alto, con eso pagar mi deuda. Todo lo voy a poner en dólares. Entonces, la deuda inicial, voy a ponerlo al revés, la deuda en USDs es ¿quién? Yo pedí 1000, entonces la deuda debe ser menos 1000 por la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? Ah, bueno, no puse las tasas de interés arriba en el ejercicio. Voy a poner las tasas de interés del ejercicio. Las tasas de interés son la tasa de interés en dólares es del 7%, la tasa de interés de la divisa es del 5%. Entonces me voy acá. ¿Cuánto debo? Pues debo de 7% por 2 años. Entonces en total debo 1150.27. Eso es lo que debo. ¿Con qué lo pago? Con la venta de AUDs. Tengo que vender los AUDs que tengo guardados por el forward. Entonces, ¿cuántos AUDs tengo? ¿Cuántos AUDs? Pues los AUDs que puse en la cuenta bancaria, que era 1612.9, a la tasa de interés de AUD, la tasa de interés de AUD es de 5%. Bueno, por 2 años. Entonces, 1612 por 5% por 2 años, obtengo 1782.53. AUDs. Vendo los AUDs con el forward. Como la tasa forward es de 0.66, entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar 0.66 por los AUDs para convertirlos en dólares. Entonces queda 1782.53 por 0.66, que los estoy vendiendo caros. Eso me da 1176.47. El resultado es 1176.47 menos lo que yo debo en el banco, que es 1150.27. Eso da 26.20. Entonces esa es la operación forward de ida. Bueno, esto lo he puesto en otro color, lo voy a cambiar de color. Segundo caso. Ahora supongamos que la tasa de cambio es 0.63.
Bien, está muy bajita, entonces vale la pena comprarla. Para comprarla tengo que irme corto en AUDES. Entonces, me voy a ir corto en AUDES porque la tasa de cambio está bajita, así que los puedo recomprar más baratos. Entonces, para eso, pido prestado mis AUDES. Para poderme irme corto, los pido prestado para venderlos, ¿de acuerdo? Como hicimos en el caso anterior. O no los pido prestados, los tengo en mi portafolio y los vendo en mi portafolio directamente. Entonces, vendo en corto o vendo simplemente 1000 AUDES, que a la tasa de cambio de 62, de 0.62, eso es lo mismo que $620. Bien, vendo esos. ¿Qué hago con ese dinero? Compro un bono o lo pongo en un banco. Coloco 620 USDs en el banco. ¿Y qué hago? Hago una posición larga en forward. Bien, hago una posición larga en forward. Bien, ¿cuál es el flujo de caja? Corto, AUDES, recibo 600.000. Corto, a ver. Activo, eso significa 1000 AUDES, que es lo mismo que 620 USDs. Largo bono, esos son menos 620. USDs. Forward largo. Esto es 0. Esto suma 0. Bien, esto es en T es igual a 0. ¿Qué pasa en un año? Bien, en un año yo compré un bono o coloqué el dinero. Entonces recibo el dinero del bono o cuenta de ahorros. ¿Cuánto recibo? Recibo 620 a la tasa de interés, que es al 7%, por 2 años. Esto va a ser 713.17. Bien, pero yo estoy largo en forward, así que puedo comprar los AUDES. Bien, los AUDES que yo había prestado eran 1000, de manera que a la tasa de interés del 5%, entonces ahora el activo ahora vale ¿cuánto? Pues son los 1000 AUDES que yo pedí prestado a la tasa de interés del 5% por 2 años. Eso da 1105.17. Entonces, estoy largo en el forward. Entonces compro los AUDES con los dólares. Esto me cuestan 105.17 por la tasa que habíamos dicho que era 0.63. Entonces esto va a dar
696.26. Bueno, los tengo que comprar para devolverlos a mi portafolio o a la persona que me los prestó. De manera que el resultado de la operación es el dinero que recibí menos lo que tengo que pagar por los AUDs para devolverlos en dólares. Eso a 16.91 USDs. Listo. Arbitraje 2. Entonces ya tenemos el arbitraje hecho con Forex. Ya sabemos cómo se calcula. Bien. Finalmente, vamos a revisar forwards sobre bienes. Materia prima, más bien. O commodities. Entonces, en este caso, la materia prima no paga rentas, pero si hay costos de almacenamiento. Eso significa que yo tengo que pagar por la bodega en la que voy a guardar el petróleo, o los servicios de un banco para que me guarde las joyas, el oro, lo que sea, o un silo para guardar grano. Efectivamente, tengo que pagar un costo por tener almacenada mi materia prima. Entonces, todos los costos de almacenamiento. Esos costos de almacenamiento son un ingreso negativo. De manera que se cumplen las mismas fórmulas para los activos con renta, pero con el signo cambiado. Entonces, ¿cuáles son los futuros? Pues, si U son los... es el valor presente más bien. De los costos entonces el futuro se puede calcular como S0 más U, entonces le cambio el negativo, aquí había una menos I, por ahí a la RT. Pero también podemos tratarlos como si fueran porcentajes. Entonces podemos coger la letra U minúscula y decir que es la proporción de los costos al precio del activo de los costos de almacenamiento. Voy a ponerlo completo. Al precio del activo en términos anuales. Bueno. Entonces, en este caso, F es igual a S0 y a la R más U
por T. Las dos fórmulas se cumplen. Y acuérdense que se puede hacer un arbitraje. El arbitraje, hay dos casos. Cuando F mayor que S0 más U por E a la RT, o F menor a S0 más U por E a la RT. En este caso ustedes se van cortos en el futuro. Entonces, en este caso, F está caro, así que me voy corto en el futuro y me voy largo en el activo. Para irme largo en el activo, pues tengo que pedir prestado no solamente el dinero para comprar el activo, sino los costos. El dinero para cubrir los costos de almacenamiento. En el otro caso, si F es menor que el activo, entonces lo que tengo que hacer es irme largo en F para comprar el activo, irme corto en el activo. Solo que en este caso hay algo que considerar. Puede ser que el activo sea consumo. Esta desigualdad se puede mantener. Por ejemplo, si yo tengo petróleo y el futuro está más bajo, entonces yo podría intentar vender el petróleo. Pero si yo soy una refinería que necesita el petróleo para producir gasolina, probablemente no me conviene vender el petróleo. Así que esta desigualdad se puede mantener eventualmente. Como esta desigualdad se puede mantener eventualmente, para que sea una igualdad, se define un valor I que lo llamamos el convenience yield, que es la conveniencia de mantener una reserva, en este caso de petróleo, y no venderla para hacer la operación de arbitraje. Entonces, con esta, lo que intentamos hacer para hacer la igualdad es que multiplicamos un factor, pongámoslo en términos de exponencial. S0 e a la R más U por T. Para que sea igual, entonces tenemos que coger un factor de manera que esta igualdad se cumpla. Como este valor es más bajito, este factor debe ser de manera que suba el valor de la F para que se iguale con esto. Entonces, este debe ser un valor positivo. Si yo despejo, entonces tengo que F es igual a S0 e a la R más U menos Y por T. Bien, ese es el factor que yo tengo acá. Bien, si vale la pena tener petróleo guardado porque los inventarios están bajitos o se espera que los inventarios bajen al final, entonces el convenience yield va a ser alto. Entonces lleva a ser alto a expectativas de bajos inventarios. Y al revés, lleva a ser bajo a expectativas de altos inventarios.
¿Bien? Bien. Entonces hasta aquí tenemos el precio de los futuros. Hay otra manera de ver el precio de los futuros. Y es verlo como un cost of carry. Cost of carry es el costo de llevar la posición. Entonces, por ejemplo, si tenemos un activo sin rentas y soy la parte que lo va a vender, entonces si no lo vendo, tengo un costo de oportunidad que es la tasa de interés libre de riesgo que podría ganar si lo hubiera vendido. Entonces, yo puedo vender el activo. Entonces, si yo vendido el activo, yo hubiera podido tener el dinero y ponerlo en mi banco y ganarme esa tasa de interés. De manera alternativa, si no tengo el dinero, el activo, puedo pedir prestado el dinero a la tasa libre de riesgo. Y este es un costo de llevar la operación. Eso es lo que me cuesta a mí tener ese activo. Es el interés que me pagan a mí, el que yo tengo que pagar por comprar el activo. Entonces, en cualquier caso, eso es un costo. En cambio, los dividendos, bueno, y las rentabilidades que me pagan los activos, me rebajan ese costo. Así que al costo le puedo restar eso que yo recibo. Entonces, el cost of carry por diferentes activos es así. Por un activo sin rentas, activo con rentas, sería R, porque es lo que me cuesta a mí llevar esa operación. Un activo con renta sería R menos Q, porque es lo que me cuesta menos lo que yo gano. Para dividendos, para divisas, perdón, sería R menos RF. Para la materia prima, sería R más U. De manera que el precio futuro va a ser el cost of carry, entonces S0 a la cost of carry multiplicado por T. Esa es la fórmula general que podemos utilizar para todos los casos. Bien. Entonces, hoy hicimos arbitraje. Con arbitraje vimos cómo se calculaban los precios de los diferentes activos. La condición de no arbitraje me permite determinar cuál es el precio del activo de manera que sea justo en el mercado. Esa es la condición para valorar cualquier precio de cualquier derivado.
es que no hay arbitraje. Lo hicimos sobre diferentes activos. Lo hicimos con activos sin rentas, activos con rentas, índices, divisas y activos que son materia prima de consumo. Bueno, tienen que revisar los ejercicios del JUL, de final de capítulo. Aquí yo hago algunos ejercicios, pero es su responsabilidad de estudiar el JUL y ir a las monitorías. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de estos temas? Ahora, María, Sí, profe. ¿preguntas? No, profe, todo claro. Ok. Entonces, si no hay preguntas, acuérdense que los videos ya... tengo que hablar contigo, entre otras cosas. Los videos los entregan en la fecha estipulada por el programa. Entonces, quedamos así. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Chao a todos.